Y buenas, hoy vamos a hablar acerca del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Hice un video donde hice la explicación de la deducción de cada fórmula. Y hoy voy a resolver algunos problemas. Voy a dejar el enlace del video donde expliqué la deducción de fórmulas aquí abajo para que ustedes se puedan apoyar. Y pues aquí voy a trabajar solamente en la parte de resolución de problemas. Es importante señalar algunos conceptos. Por ejemplo, cuando un objeto cambia de velocidad, se dice que es sometido a una aceleración. Por eso es de que la aceleración se define como, lo vamos a utilizar con color negro, la aceleración se va a definir como un cambio de velocidad en un cambio de tiempo. Prácticamente va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial partido tiempo final menos tiempo inicial. Hay algunas situaciones donde se expresa que en la mayoría de casos que el tiempo inicial es igual a cero, pero no siempre, no siempre. Entonces, si el tiempo inicial es cero, esta fórmula la podemos resumir de la siguiente manera. Entonces, aquí ya tenemos la expresión de la aceleración. Ahora, es importante señalar que la aceleración también es un vector. Entonces, esto también va a tener un sentido y vamos a tener que poder observar esta magnitud y esta dirección y el sentido. Entonces, viendo acerca del tema, pues vamos a enunciar nuevamente las ecuaciones o fórmulas. Anteriormente, pues yo, como les dije, grabé un video donde expliqué estas. Entonces vamos a colocarlas. Por ejemplo, en el caso de la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial. También tenemos que la distancia. Para la distancia hay cuatro fórmulas que habíamos dicho que era la distancia, la velocidad final, inicial, perdón, más la velocidad final dividido entre 2 por el tiempo. Otra fórmula que habíamos hablado en el otro video era que la distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Otra más que habíamos enunciado era que la velocidad final por tiempo menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y también íbamos a tener otra más que era x es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado partido dos veces la aceleración. De esta misma manera yo puedo despejar esta ecuación para encontrar una expresión diferente para encontrar aceleración. Entonces, dependiendo de los datos que a mí me estén dando, son las fórmulas que voy a utilizar. Por ejemplo, en el caso de acá, la aceleración la voy a encontrar cuando me dan dos velocidades y un tiempo, pero también la puedo encontrar cuando me dan las dos velocidades y una distancia, o sea, cuando falta el tiempo. Acá la distancia yo la puedo encontrar cuando tengo las dos velocidades y tiempo. En este caso no nos dan aceleración. Y ahora estas fórmulas tienen aceleración, pero si observamos en la primera, el componente que hace falta es velocidad final. Acá el componente que hace falta es velocidad, perdón, aquí es final y aquí es inicial. Y aquí el componente que nos hace falta es el tiempo. Ahora, podemos utilizar también un despeje. La vez pasada utilizamos, al multiplicar y dividir en ambos lados estas expresiones, podemos encontrar otra ecuación para el tiempo. Habíamos hablado en el otro video de una explicación de cómo utilizar otras fórmulas. Yo creo que la vamos a utilizar dentro de un momentito cuando empecemos a resolver estos problemas. Entonces estamos diciendo efectivamente que estas son las ecuaciones que más se utilizan para la resolución de problemas de movimiento rectilíneo uniforme.
También habíamos hablado de que íbamos a resolver ejercicios pares del libro de Tippens, para que así pudiéramos ir teniendo los referentes. Entonces aquí tengo el primer problema, que es el 6.10, lo cual nos dice así: el extremo de un vaso robótico se mueve hacia la derecha a 8 metros sobre segundos. 4 segundos después se mueve hacia la izquierda a 2 metros sobre segundos. Entre preguntas sería: ¿cuál es el cambio de velocidad y cuál es la aceleración? Entonces lo primero que vamos a hacer es apuntar los datos que nos dan. Entre los datos es que tenemos dos movimientos. El primer movimiento que tenemos es hacia la derecha. Entonces en este caso vamos a dibujar para poder comprender un poquito más el problema. Entonces el primer movimiento dice que es hacia la derecha y la velocidad que se tiene es 8 metros sobre segundos. Y después dice que prácticamente esta sería como nuestra velocidad inicial, porque es el primer movimiento que se hizo. Y después nos vamos a mover hacia la izquierda. Entonces, ¿y cuánto nos vamos a mover? Pues nos vamos a mover 2 metros sobre segundos. De donde nos habíamos quedado, nos vamos a mover 2 metros hacia allá. Entonces, con una velocidad final de menos 2 metros sobre segundos. ¿Por qué es negativo? Porque va hacia este lado y como es vectorial lo que estamos trabajando, pues va a tener mucha relación los signos en este caso. Bueno, a partir de esto nosotros podemos encontrar el cambio de velocidad. ¿Cuál sería el cambio de velocidad? Va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. La velocidad final es 2 metros sobre segundos negativos, menos la velocidad inicial, que es 8 metros sobre segundos. Entonces, si operamos esto, nos va a quedar 10 metros sobre segundos. Esto dándonos el cambio de velocidad. Ahora, como nos piden cuál es el cambio de velocidad, que sería esto, y lo segundo que nos piden, cuál es la aceleración. Entonces la aceleración va a ser el cambio de velocidad dividido el cambio del tiempo, pero en este caso, si no nos dan un tiempo, se asume que el tiempo inicial es 0, por lo tanto, solamente vamos a tomar como referencia esta expresión. Entonces vamos a ver si nos dice cuánto es el tiempo nos lo están diciendo aquí, que son 4 segundos. Entonces vamos a colocar 10 metros sobre segundos dividido el tiempo, que son 4 segundos. Al momento de dividir esto, nos queda que es 2.50 menos 2.50, y miremos el análisis dimensional. Tenemos metros sobre segundos y abajo segundos. Vamos a multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Metros por 1 nos da metros y segundos por segundo nos da segundos al cuadrado. Entonces esto nos queda metros sobre segundos al cuadrado. Sería el resultado de la expresión. Voy a colocar los resultados con color azul en cuadrito. Que el cambio de velocidad sería 10 negativos y la aceleración sería menos 2.50. Muy bien, vamos a proseguir con el otro problema. Vamos a ver si tengo que bajar un poquito más para que así quede solamente el problema 12. Muy bien, dice aquí: un automóvil se desplaza inicialmente a 50 kilómetros sobre hora y acelera a razón de 4 metros sobre segundos al cuadrado durante 3 segundos. ¿Cuál es la rapidez final? Bueno, apuntemos los datos. En el anterior solamente enuncié que lo íbamos a anotar porque hicimos el análisis de signos.
Entonces ya no lo apunté, pero siempre es importante que lo tengamos presente. Entonces lo primero que nos dan es la velocidad final. Vamos a ver. No, la velocidad inicial. Se desplaza inicialmente. La velocidad inicial es de 50 kilómetros sobre hora. Nos dan la aceleración. La aceleración, en este caso, voy a dejar un espacio aquí. Ustedes van a dar cuenta por qué dejé este espacio. 4 metros sobre segundos al cuadrado. Y el tiempo, que son 3 segundos. Dejé el espacio acá porque si ustedes se dan cuenta, las dimensionales que tengo acá son muy diferentes a las que tengo acá. Entonces voy a necesitar hacer una conversión. Entonces vamos a convertir kilómetros sobre hora a metros sobre segundos. Entonces nosotros podemos decir que 1 kilómetro es equivalente a 1000 metros. Así eliminamos kilómetro por kilómetro. Ya tenemos metros como resultado. Ahora vamos a ver cómo cancelar las horas. Una hora es equivalente a 3600 segundos. Puse horas aquí arriba porque en el denominador de esto lo teníamos acá. Entonces para que se pueda cancelar, puse en el numerador y en el denominador. Entonces al multiplicar esto, ustedes lo pueden corroborar con su calculadora, que 50 por 1000 dividido 3600 nos queda 13.9 metros sobre segundos. Entonces con estos datos yo ya puedo encontrar la incógnita. ¿Y cuál es la incógnita? ¿Cuál es la duda? La duda es cuál es la velocidad final o cuál es la rapidez final. Bueno, entonces solamente denunciar la ecuación, la velocidad final. En este caso pues podríamos despejar estos datos de aquí para encontrar la velocidad final. Multiplicamos en ambos lados la aceleración y nos va, y según como lo habíamos despejado anteriormente, es esta. Vamos a dejar una la velocidad inicial por si en algún momento nos lo piden. Muy bien, entonces la velocidad final habíamos dicho que era velocidad inicial más aceleración por tiempo. Bueno, ahora lo que nos corresponde solamente es sustituir datos. La velocidad inicial es 13.9 metros sobre segundos. La aceleración, lo voy a colocar porque estamos sustituyendo, en 4 metros sobre segundos al cuadrado. Y el tiempo, que son 3 segundos. Bueno, vamos a hacer de una vez la operación utilizando análisis dimensional. Entonces aquí nos queda 13.9 metros sobre segundos. Aquí 4 por 3 nos va a dar 12. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tengo segundos al cuadrado que están en el denominador y aquí segundos, entonces puedo eliminar uno de los 2 segundos con este y nos va a quedar metros sobre segundos. Si sumamos estos dos, lo voy a colocar mejor abajo, la velocidad final nos va a dar que es 25.9 metros sobre segundos, quedándonos el resultado de la velocidad final. Muy bien, vamos a hacer otro más. Vamos a resolver el número 14. Vamos a ver. Bueno, dice el 6.14. En la cubierta de portaaviones, un dispositivo de frenado permite detener el avión en 1.5 segundos. La aceleración media fue de 49 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora las preguntas son cuál es la distancia de frenado y la segunda es cuál es la rapidez inicial. Bueno, entonces vamos a ir anotando datos que tenemos. Entonces, si observamos,
dice que estamos viendo que se detiene, por lo tanto tenemos una velocidad final de 0, porque eso es lo que vamos a buscar, que se detenga, 0 metros sobre segundos. También tenemos una aceleración. La aceleración, vamos a ver si nos están dando aceleración. Sí, la aceleración es de 49 metros sobre segundos al cuadrado. Pero como en este caso se está deteniendo el movimiento, va a ir opuesto al movimiento, por eso lo vamos a colocar como negativo. Y además porque va a ir buscando detenerse, ¿verdad? Y otra cosa que nos están dando es el tiempo. El tiempo es de 1.5 segundos. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta acá? La pregunta es, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia? Y lo otro que nos están preguntando es, ¿cuál fue la velocidad inicial? Bueno, entonces, en este caso, pues podemos utilizar primeramente la ecuación para encontrar la distancia. Entonces, démonos cuenta qué datos tenemos. Tenemos velocidad final, aceleración y tiempo. Entonces, como tenemos 4 fórmulas de distancia, tenemos que buscar cuál es la que nos sirve más. Y aquí tenemos velocidad final, tiempo y aceleración. Entonces, esto es la que vamos a utilizar, que va a ser velocidad final por tiempo menos aceleración por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir. La velocidad final es 0 metros sobre segundo. Voy a colocarlo con color rojo porque estamos haciendo sustitución. 0 metros sobre segundo. El tiempo es 1.5 segundos. El signo negativo. La aceleración, que es negativa también, que es menos 49 metros sobre segundos al cuadrado. Y el tiempo, que es 1.5. Y esto lo podemos dividir dentro de 2. Muy bien, entonces podemos ver que al multiplicar esto por 0, pues esto nos va a quedar 0 prácticamente. Y al multiplicar, como aquí tenemos segundos, aquí es segundos al cuadrado, no lo coloqué, perdonen. Aquí es segundos y esto está elevado al cuadrado. Entonces al introducir estos datos en la calculadora, aquí me van a quedar, y ahorita lo vamos a comprobar. Vamos a ver. 55.1. Y aquí nos va a quedar en el análisis dimensional, que vamos a hacerlo acá, metros sobre segundos al cuadrado, y acá elevar este al cuadrado nos va a quedar segundos al cuadrado. Por lo tanto podemos cancelar esto y lo que nos va a quedar en el resultado son metros. Entonces es 55.1 metros. Bueno, vamos a resolver de una vez. Vamos a ver si nos queda el espacio acá para poder resolver la otra operación. Lo otro que nos preguntan es encontrar la velocidad inicial. Bueno, ya tenemos lista la velocidad inicial. La velocidad inicial es, lo teníamos aquí apuntado, que era velocidad final menos aceleración por tiempo. Entonces va a ser velocidad final menos aceleración por tiempo. Vamos a sustituir de una vez datos aquí. La velocidad final es 0 menos la aceleración, que en este caso estamos diciendo que es menos 49 metros sobre segundos al cuadrado, y el tiempo, que es 1.5. Solo que recordemos que es negativa la aceleración, y pues como aquí tenemos segundos al cuadrado, es como decir segundos por segundos. Entonces tenemos 2 segundos acá, y este lo puedo eliminar con este, para que nos quede en resultado metros sobre segundos, que es la dimensional de una velocidad. Entonces al operar,
introducir estos los datos, aquí nos da 0, menos por menos 49 por 1.5, esto queda 73.5 metros sobre segundo. Y ya tenemos resuelta esta operación. Voy a hacer la otra. Aquí solamente hasta la 16 son pares, la 17 ya es impar. Entonces con esta terminaría este video, y el próximo video que haría sería de caída libre para que ustedes puedan repasar. Muy bien, vamos a ver el 6.16. El problema dice: una bala sale de un cañón de un rifle de 28 pulgadas a 2700 pies sobre segundos. La pregunta es: ¿cuáles son su aceleración y el tiempo dentro del cañón? Entonces podemos observar que aquí nos están dando dos datos, que es la velocidad final y la velocidad, tres datos: la velocidad final, la velocidad inicial y la distancia, que serían los datos que nos están dando. Vamos a ver. La velocidad final es 2700 pies sobre segundo. Ahora la velocidad inicial, cuando estamos diciendo de que bueno, al inicio va a ser 0, y también nos están dando la distancia, que son 28 pulgadas. Entonces estas 28 pulgadas, como aquí la dimensional de longitud es pies, la vamos a tener que convertir. Entonces vamos a decir, para poder hacer la conversión yo necesito colocar acá una pulgadas abajo para poder cancelarlas. Entonces vamos a ver a qué es igual. Vamos a decir que un pie es equivalente a 3.448 metros. Perdón, pulgadas. Bueno, entonces aquí ya podemos hacer la cancelación. Permítame que se está trabando esto un poquito. Ahí estamos. Bueno, entonces podemos cancelar pulgadas con pulgadas. Y al hacer esto en la calculadora, me va a quedar que 28 pulgadas es igual a 2.33 pies. Bueno, entonces aquí lo único que nos queda es encontrar los datos, las incógnitas que nos piden. Que acá las incógnitas sería primero la aceleración y después el tiempo, que son dos incógnitas. Bueno, para encontrar la aceleración, yo voy a ver qué datos tengo: velocidad final, velocidad inicial y distancia. Entonces vamos a verlo, y aquí es donde tenemos la ecuación para la aceleración con los datos que nos dan, porque si ustedes se han dado cuenta, el tiempo es una de las incógnitas. Entonces la aceleración es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado partido dos veces la distancia. Y la velocidad final son 2700 pies sobre segundos. La velocidad inicial es 0. También están elevados al cuadrado. Y todo esto lo vamos a dividir dentro de dos veces la distancia, que es 2.33 pies. Bueno,
si ustedes se dan cuenta, pues este 0 lo podemos cancelar y podemos quedarnos en ver cómo trabajar esto. 2700 elevados al cuadrado y dividido el producto de 2 por 2.33. Esto me queda a mí, lo vamos a utilizar como con cifras significativas porque es un número un poco grande. 1.56 por 10 a la 6. Ahora vamos a analizar esta parte, porque a nosotros tenemos aquí pies, el análisis dimensional. Al elevar esto nos va a quedar pies al cuadrado dividido segundos al cuadrado, y abajo tenemos pies. Entonces multiplicamos extremos por extremos y medios por medios. Entonces arriba pies al cuadrado por 1 es pies al cuadrado dividido pies por segundos, nos va a quedar pies por segundos. Entonces si ustedes observan, aquí tengo pie por pie, entonces puedo eliminar uno de los dos pies con este que tengo acá y nos va a quedar el resultado pies sobre segundos. Entonces ya encontramos la aceleración. ¿Qué es lo que nos falta encontrar? Pues lo que nos hace falta encontrar es el tiempo que corresponde. Solo voy a revisar si el cálculo está bien. Dividido 2 por 2.33. Sí, estamos. Muy bien. Entonces vamos ahora con el tiempo. Pues para utilizar la ecuación de tiempo nosotros podemos utilizar y podemos utilizar, ya que tenemos aceleración, que va a ser velocidad final menos velocidad inicial partido y aceleración. Entonces va a ser 2700 pies sobre segundo, 0 también van a ser pies sobre segundo, no se podrían operar si no tienen la misma dimensional, y abajo va a ser 1.56 por 10 a la 6 pies sobre segundo. Estos, híjole, aquí no había colocado, aquí había un dato que no había colocado bien. Es que era segundos al cuadrado, disculpen, aquí es segundos al cuadrado, perdonen, ese es un error garrafal porque la aceleración siempre va a ser unidades de longitud dividido entre unidades de tiempo. Bueno, entonces aquí al restar esto me va a quedar 2700 pies sobre segundos, y acá tenemos 1.56 por 10 a la 6 pies sobre segundos al cuadrado. Entonces al dividir esto a mí me va a quedar 1.73 por 10 a la menos 3. Vamos a hacer el análisis dimensional, solo voy a hacer un poco más pequeño esto para que así nos quepa el espacio para hacer toda la operación acá. Vamos a seleccionar otra vez todo. Bueno, entonces teniendo presente esto, vamos a hacer el análisis dimensional. Pues aquí teníamos pies sobre segundo, lo voy a colocar con color verde para que así ustedes lo puedan ver. Pies sobre segundo y abajo pies sobre segundos al cuadrado. Si multiplicamos extremos por extremos y medios por medios, entonces nos va a quedar pies por segundos al cuadrado
en el producto de los extremos, y el de los medios nos va a quedar pies por segundos. Pues lo que podemos eliminar son pies con pies, y como aquí segundos al cuadrado significa segundos por segundos, podemos eliminar uno de los segundos por este segundo. Entonces estos son segundos. Ahora, utilizando abreviaciones, nosotros sabemos muy bien que el por 10 a la menos 3 es mili. Por lo tanto, el tiempo es 1.73 milisegundos. Entonces, con esto nosotros ya dejamos listo el resultado. Bueno, para resolver la 18 me piden que trabaje la 17, o por lo menos tener los datos. Vamos a ver cómo le hacemos para poder resolver esta operación, y si es necesaria resolver las dos. Aunque tenemos la ventaja que por ser número impar, perdón, tenemos el resultado. Entonces voy a copiar. La pelota de la figura 6.13 se imparte a una velocidad inicial de 16 metros sobre segundos en la parte más baja del plano inclinado. 2 segundos más tarde sigue el movimiento sobre el plano, pero con una velocidad de 4 metros sobre segundos. ¿Cuál es su aceleración? Bueno, en este caso no hay tanto problema, porque si nosotros queremos resolverlo, vamos a utilizar los datos que tenemos y la figura que tenemos acá. Y tal vez esto nos puede servir para poder encontrar lo demás. Entonces, lo que nos piden acá es, bueno, primero mirar los datos que tenemos. Entre los datos que tenemos la velocidad inicial, lo que voy a hacer es, bueno, entre los datos que tenemos está la velocidad inicial, que la velocidad inicial es de 16 metros sobre segundos. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos la velocidad final. En este caso dice 2 segundos continua, pero con una velocidad final de 4 metros sobre segundos. Y el tiempo, pues como nos dice 2 segundos más tarde, entonces por eso es de que vamos a tomar esto como velocidad final. Entonces la aceleración, pues sabemos de que es velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo. La velocidad final, que es 4 metros sobre segundos, la velocidad inicial, que son 16 metros sobre segundos, dividido el tiempo, que son 2 segundos. Entonces, si restamos 4 menos 16, pues esto nos da menos 12, y menos 12 dividido entre 2 nos da 6. Y como arriba teníamos metros sobre segundos y abajo segundos, al multiplicar extremos por extremos y medios por medios nos va a quedar metros sobre segundos al cuadrado. Y con eso llegamos a la solución que nos dan acá, que cabal son 6 metros sobre segundos. Ahora, en la segunda parte, ya que resolví esta, pues voy a resolver la par, que es la que nos corresponde. Solo que la voy a copiar en la siguiente página para que así la podamos resolver bien. Vamos a ver, aquí nos dice... En el problema 6.17, ¿cuál es el desplazamiento máximo desde la parte inferior y cuál es su velocidad 4 segundos después de salir de la parte inferior? Bueno, en el caso del problema 18, pues vamos a tomar los datos que teníamos del problema 17. Con algunas diferencias, porque acá dice en el problema 6.17 cuál es el desplazamiento máximo desde la parte inferior y cuál es la velocidad de 4 segundos después de salir de la parte inferior. Bueno, aquí tenemos que ir analizando cada uno de los aspectos que nos están diciendo. Si dice que cuál es el desplazamiento máximo
la velocidad final va a ser 0, porque va a llegar un momento en que se va a detener, y ahí es donde se podemos calcular ese desplazamiento máximo. La velocidad inicial, que es la que teníamos en el problema anterior, que es 16, si no estoy equivocado, sí, 16 metros sobre segundos. La aceleración, pues ya la encontramos anteriormente, que era 6 metros sobre segundos al cuadrado, que es del problema que acabamos de resolver. Entonces con eso yo puedo encontrar la distancia. La distancia es, con estos tres componentes, puedo utilizar la ecuación de velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, partido 2 veces la aceleración. Entonces la velocidad final es 0 metros sobre segundos. La velocidad inicial es 16 metros sobre segundos al cuadrado. Todo esto dividido 2 veces 6 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, y al momento que tenemos acá estos datos, pues podemos cancelar esto. Y acá me va a quedar menos 256, que es 16 al cuadrado. Y aquí metros al cuadrado, segundos al cuadrado. Ahora abajo me van a quedar menos 12 metros sobre segundos al cuadrado. Ustedes pueden observar que esto lo podemos cancelar, y como aquí tenemos metro al cuadrado, es como decir metro por metro. Entonces se puede cancelar con uno de los que tenemos acá. Entonces la distancia nos va a quedar como resultado más 21.3 metros. Recuérdense que en este caso pues tiene mucha importancia la parte simbólica y la parte de los signos también. Entonces ya tenemos cuál fue el desplazamiento, que fue de 21.3 metros. Y ahora lo que nos corresponde es encontrar la velocidad después de 4 segundos después de salir de la parte inferior. Entonces prácticamente la velocidad final, y si recordamos, la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial? Son 16 metros sobre segundos. La aceleración es menos 6 metros sobre segundos al cuadrado. Y el tiempo, como nos están diciendo, 4 segundos. Aquí ya tenemos un tiempo de 4 segundos. Eso es lo que vamos a colocar acá. Aquí nos queda 16 metros sobre segundos menos 24. Eliminamos el segundos al cuadrado con segundos, metros sobre segundos. Y aquí pues al momento de restar nos queda menos 8 metros sobre segundos. ¿Qué es lo que significa esta parte negativa? Es muy importante que la analicemos. Significa que como este es un plano inclinado, que en lugar de la bola estar subiendo, aquí va a estar bajando. Por eso es de que estaríamos diciendo que son 8 metros sobre segundos, o lo podemos colocar como 8 metros sobre segundos hacia abajo, para que nosotros entendamos otra forma simbólica de poder representarlo, o 8 metros sobre segundos hacia abajo. Bueno, espero les sirva y nos vemos en una próxima.